Zeneto Nefrología presenta Miércoles de Especialistas, un espacio de información confiable para cuidar tu salud renal y tu bienestar integral. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a esta segunda temporada de Miércoles de Especialistas de Zeneto Nefrología. Es un gusto estar contigo y acompañarte en estos episodios que nos van a nutrir de información para seguir cuidando de tu salud. Yo soy Ro, estuve acompañándote en la primera temporada solo como voz y ahora estaré frente a cámaras y micrófonos compartiendo con los especialistas, escuchando y aprendiendo y llevando para ti toda esta información que es fundamental para seguir cuidando tu salud renal. Pues vamos a arrancar con este primer episodio de la segunda temporada de Miércoles de Especialistas aquí en Zeneto Nefrología. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que está relacionado con los pacientes que sufren la enfermedad renal crónica y es sobre la anemia. Y para eso estará con nosotros el doctor nefrólogo Miguel, que nos va a platicar qué es, cómo ocurre y cuál es el proceso o el procedimiento para que podamos aminorarla o evitarla y así seguir cuidando de nuestra salud. Quédate con nosotros en este primer episodio. Comenzamos. Hola, buenos días. Soy Miguel López, soy ahorita médico nefrólogo que trabaja aquí en Zeneto. Soy médico nefrólogo egresado del Hospital General de México y ahorita pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es algo muy importante, el de los pacientes que saben de qué es la enfermedad renal crónica y que está muy asociado, pues es la anemia, ¿no? La anemia es una de las como entidades, como comorbilidades que siempre está muy asociada con los pacientes que están aquí en hemodiálisis, ¿ok? Es una muy buena pregunta porque generalmente la anemia va a ser una entidad que va a estar muy asociada a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. ¿Por qué es esto? Muchas veces cuando el riñón deja de funcionar, una de sus funciones es de producir la eritropoyetina, ¿no? Y si el riñón ya no está funcionando, por eso muchos pacientes van a tener anemia, ¿no? Incluso en los pacientes en hemodiálisis, podemos decir que casi el 70% de todos los pacientes van a tener anemia, ¿ok? La eritropoyetina es una hormona que generalmente se puede llegar incluso a sintetizar en varios órganos, pero en el adulto se va a producir generalmente en lo que va a ser el riñón. Y cuando el riñón pues no funciona pues ya bien, ya tiene problemas, pues ya no se va a estar produciendo la eritropoyetina, que va a conllevar a que los pacientes desarrollen anemia. Que la anemia es una disminución de la hemoglobina, el hematocrito o glóbulos rojos en la sangre. Mira, generalmente hay varias causas en esta situación, pero lo que sí sabemos, hay dos principales causas de que los pacientes vayan a tener anemia. Una es de que los pacientes, como había comentado previamente, ya no van a tener una producción adecuada de la eritropoyetina. Otra muy importante es de que los pacientes, como aquí sabemos en hemodiálisis, se llega a perder cierta cantidad sanguínea en el circuito del filtro, que es cuando están conectados a la hemodiálisis, pues van a estar perdiendo hierro, ¿no? La deficiencia de hierro es una causa también muy importante. Y hay otras causas que a lo mejor entran en un segundo plano, pero pues también son importantes, que son deficiencias de vitaminas como B9, B12 o anemias que ya son propiamente a lo mejor ya enfermedades hematológicas, anemias hemolíticas, pacientes muy inflamados, con infecciones, alteraciones severas del metabolismo óseo mineral que tengan elevaciones muy importantes de la PTH también se pueden considerar. Por ejemplo, generalmente los pacientes que tienen anemia muy severa van a sentir cansancio, debilidad, que les falte el aire, problemas de concentración, de memoria, problemas para poder dormir, ¿no? Sabemos que la repercusión clínica de la anemia pues es muy general en el paciente con enfermedad renal crónica, incluso desde estadios intermedios, precoces, y no se diga ya en los estadios avanzados, ¿no? Y la repercusión clínica, que es lo que ya se ha encontrado en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, van a ser pacientes que van a tener una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué es esto? El corazón va a empezar a crecer, y eso a largo plazo pues tiene efectos negativos. Van a ser pacientes que van a tener más fallas cardíacas,
mayor riesgo de que puedan fallecer por problemas cardiovasculares, van a tener un deterioro cognitivo, mayor hospitalización, incluso va a ser un factor de progresión asociado a la progresión de la enfermedad renal crónica. O sea, lo que sí sabemos es de que es una comorbilidad que si no se trata va a tener el paciente con enfermedad renal crónica una evolución más severa de la propia enfermedad. Por eso es muy importante tener un abordaje y tratamiento oportuno de esta entidad. Por ejemplo, generalmente a los pacientes el estudio inicial que nosotros les pedimos es una biometría hemática. La biometría hemática es una muestra de sangre en un tubito y ahí vemos qué cantidad de hemoglobina va a tener el paciente. Si el paciente tiene una hemoglobina muy baja, ya podemos hacer otros estudios más específicos que generalmente lo primero que tiene que ir enfocado es de ver si el paciente tiene una deficiencia de hierro, ¿no? Porque generalmente, como les había dicho, pues va a ser la segunda causa de lo que los pacientes vayan a tener aquí anemia. Ya cuando se tiene este abordaje completo, pues ya lo que vamos a proceder pues va a ser a realizar otras cuestiones. Vamos a poder, por ejemplo, medir los niveles de vitaminas, reticulocitos, la hormona paratiroidea, ¿no? Pero casi siempre los pacientes el primer paso es ver cuánto hierro tienen en la sangre, que eso lo vamos a ver con la ferritina, el índice de saturación, que son los índices de laboratorio que tenemos más fácilmente disponibles aquí en nuestro país, ¿ok? Aunque hay que saber que pues el gold estándar, el diagnóstico de oro en un abordaje con anemia en enfermedad renal crónica es la biopsia de médula. Aunque es lo más complejo y no se realiza, eso es lo ideal, pero en nuestro medio realmente no lo realizamos. Lo que primero tenemos que ver es ver cómo está el hierro en un paciente con enfermedad renal crónica. Más que nada aquí los pacientes en hemodiálisis, si nosotros ya encontramos que el paciente pues está anémico, ¿no? Nos vamos a ir al segundo paso a ver cómo está su cantidad de hierro en la sangre. Si nosotros ya encontramos que el paciente a lo mejor está bajo de hierro, vamos a iniciar una suplementación con hierro, ¿no? Que generalmente en los pacientes que a lo mejor están en etapa prediálisis, un estadio 3 o 4 o están en diálisis peritoneal, preferimos a lo mejor la suplementación vía oral, o sea, el hierro tomado, ¿no? El hierro tomado, ¿no? Si está en hemodiálisis, vamos a preferir la administración de hierro de manera intravenosa, o sea, durante las sesiones de hemodiálisis. Pero también tenemos el otro camino. ¿Qué va a pasar si nosotros le hacemos estudios al paciente y encontramos que el hierro se encuentra en cantidades normales? Pues entonces vamos a iniciar la suplementación con los agentes estimulantes de la eritropoiesis, que pues ya es muy conocido, la eritropoyetina, ¿no? Ese es un medicamento que ha revolucionado, ha cambiado el pronóstico totalmente de los pacientes con enfermedad renal crónica, que pues también es muy eficaz la administración de la eritropoyetina. Ya después de esto pues ya nos podemos continuar, si no mejora, con otros abordajes, pero generalmente los dos pilares, al menos en este momento, fundamentales para el tratamiento de anemia en la enfermedad renal crónica va a ser el hierro o la eritropoyetina, pero eso ya va a depender de cada paciente y se tiene que individualizar el tratamiento. Fíjate que prevenirlo en un paciente con anemia lo consideraría complicado, porque como generalmente entre va progresando la enfermedad renal crónica, la anemia va a ir incluso aumentando. En un estadio 3 se ha encontrado que hasta la mitad de los pacientes van a tener anemia, y en unos pacientes en hemodiálisis se reporta que el 70-90% de los pacientes todos van a tener anemia. Por lo tanto, pues así como prevenirlo, ¿no? Pero sí se puede tener en estas cuestiones como que tomarse sus laboratorios, estarse administrando de manera como se lo está indicando su médico nefrólogo, la administración del hierro o la eritropoyetina, una buena alimentación, ¿ok? Pero pues esos son los pilares como también habíamos comentado, pero una manera de prevenirlo pues no existe así por el momento, porque es una entidad inherente a la enfermedad renal crónica. Obviamente la otra situación, el desenlace, el peor de anemia que podemos llegar a tener van a ser las transfusiones. En momentos se requieren obviamente también las transfusiones sanguíneas cuando ya tenemos un paciente con hemoglobina muy severa, pero hay que recordar que a lo mejor la transfusión sanguínea nos va a ayudar en su momento para hacer esa corrección aguda del nivel de hemoglobina. Pero hay que recordar que los pacientes que reciben múltiples transfusiones van a tener una sensibilización que posteriormente va a dificultar un protocolo de trasplante renal. Pues yo creo que lo más importante hay que saber de que
La anemia casi siempre va a estar presente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Es una entidad que actualmente tiene un tratamiento muy bien establecido y el tratamiento actualmente es muy eficaz. Lo importante es el apego al tratamiento del mismo y obviamente el tratamiento y la corrección de esta anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica va a permitir una mejor calidad de vida, va a tener una mayor energía, una mejora en la función cognitiva, va a mejorar muchos sentidos que están nada más fuera de un numerito que va a estar apareciendo en el resultado del laboratorio. Pero es muy importante tener un seguimiento muy estrecho de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Gracias por ver este episodio de Miércoles de Especialistas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.